10 de noviembre, este Ministerio de Sostén Propio, presentándoles la historia de un gran despertar religioso. Desde fecha temprana, algunos de los creyentes fueron a Rusia y formaron allí colonias, y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. La luz brilló también en Francia y en Suiza. En Ginebra, donde Farel y Calvino propagaran las verdades de la Reforma, Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era aún estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y cuando entró en el ministerio, no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rowling, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo, y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara, fue conducido, después de algún tiempo, a una fe positiva. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla al pueblo, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas le resultó obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes que él en la evangelización de Ginebra, empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. Al hablar de su propósito en esta tarea, decía él tiempo después: deseo que se comprenda que no es a causa de su escasa importancia, sino a causa de su gran valor, por lo que yo deseaba presentar esas enseñanzas en esta forma familiar y porque las dirigía a los niños. Deseaba que se me oyese y temía que no se me escuchara si me dirigía primero a los adultos. Resolví, por consiguiente, dirigirme a los más jóvenes. Reúno pues una asistencia de niños. Si ésta aumenta, si se ve que los niños escuchan, que están contentos e interesados, que comprenden el tema y saben exponerlo, estoy seguro de tener pronto círculo de oyentes, y a su vez los adultos verán que vale la pena sentarse y estudiar, y así se gana la causa. Gaussen, Daniel, Le Prophet, tomo 2, prefacio. El esfuerzo fue recompensado. Al dirigirse a los niños, tuvo el gusto de ver acudir a la reunión a personas mayores. Las galerías de su iglesia se llenaban de oyentes atentos. Entre ellos había hombres de posición y saber, así como extranjeros y otras personas que estaban de paso en Ginebra. Y así el mensaje era llevado a otras partes. Animado por el éxito, Gaussen publicó sus lecciones con la esperanza de promover el estudio de los libros proféticos en las iglesias de los pueblos que hablan francés. Publicar las lecciones dadas a los niños, dice Gaussen, equivale a decir a los adultos que hartas veces descuidan la lectura de dichos libros sob pretexto de que son oscuros. ¿Cómo pueden serlo cuando vuestros niños los entienden? Tenía un gran deseo, agrega, de popularizar el conocimiento de las profecías entre nuestros rebaños en cuanto fuera posible. En realidad, no hay estudio que parezca responder mejor a las necesidades de la época. Por medio de él debemos prepararnos para la tribulación cercana y velar y esperar a Jesucristo. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio, Fuerte Pregón, Lima, Perú.
Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón Lima.